La palabra de Dios, amén, para que la escuchemos en esta tarde, mientras que buscamos Lucas 18:8. Estoy agradecida con mi Señor por esta gran oportunidad que me da de poder estar aquí predicando su palabra, amén. Vamos a leer ahí en San Lucas 18:8, el último trozo en forma de pregunta, amén. San Lucas 18:8. Dice así el último trozo en forma de pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Esto es una pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y bueno, ya hemos orado, así que ahora podemos sentarnos dando un fuerte gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, en esta tarde vamos a hablar bajo un tema o un subtema del tema que se nos ha estado hablando. Dios es la fuente de las bendiciones económicas. Amén. Porque muchas veces predicamos de las bendiciones espirituales, pero nos olvidamos que Él también es un Dios que nos bendice económicamente. Amén. Así que Él es la fuente de las bendiciones económicas. Gloria al Señor. Y significado de fuente. La mayoría de nosotros sabemos lo que es una fuente. Es un lugar donde brota una corriente de agua. Amén. Ya sea del suelo o sea de entre las rocas. Gloria al Señor Jesús. Sin embargo, y no sé por qué me puso el Señor este trozo de este texto que hemos leído. Y pensando un poco, viendo los tiempos en los que estamos viviendo, creo que es una pregunta que puede llegarnos a todas las áreas de nuestra vida. No solamente a la que concierne a la salvación, sino también a la económica. Amén. Porque estamos viviendo unos tiempos tan sofisticados, de tanto progreso, donde los países se han desarrollado tanto, donde hoy en día quizás ya no hay las necesidades que habían antiguamente. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en un país que es desarrollado, un país donde tenemos cosas asequibles que quizás en nuestros países en otros tiempos no las hubiéramos tenido. Amén. Y quizás eso hace que uno empiece a depender más de las cosas de afuera que realmente de Dios. Amén. Ya me iré haciendo entender. Hace de que nosotros quizás pongamos más rápido nuestra fe y confianza en el hombre, en las cosas de este mundo, que en Dios. Amén. Y eso es debido a los tiempos que nosotros vivimos, tiempos de muchísimo avance, donde nosotros hoy en día todo lo encontramos prácticamente hecho. Vamos al supermercado y si no queremos cocinar, simplemente compramos la comida y la metemos al microondas y ya está calientica y lista para servir. Pero eso era impensable en otra época. Amén. Había que arar la tierra, había que sembrar, había que hacer un proceso bien fuerte, pero hoy en día tenemos muchos avances tecnológicos, por lo que muchos de nosotros, las nuevas generaciones, estamos más acostumbrados a depender de lo que hay secularmente que realmente de Dios. Amén. Nos falta poner en práctica. Por ahí dicen que la práctica hace al maestro, ¿cierto? Y nos falta poner muchas veces en práctica la fe. Antes era imposible ver, por ejemplo, instrumentos como estos en la iglesia, sino que quizás los instrumentos eran hechos inclusive hasta por los propios hermanos. Amén, maraquitas, quizás allí un pequeño tamborcito, amén. Entonces estamos ahora más acostumbrados a adquirir cosas buenas, muy fáciles, pero antiguamente no era así. Amén. Por lo que eso ha hecho que nosotros no ejercitemos tanto la fe para que Dios se convierta en la fuente de todas
nuestras bendiciones. Amén. Estamos muy acostumbrados a depender más de ciertas cosas. Por ejemplo, hoy en día en la medicina estamos en un país donde no pagamos una consulta médica, donde no pagamos los medicamentos. Entonces es muy fácil, me duele la cabeza al médico, ¿sí o no? Pero antiguamente, ¿qué tenía que hacer la gente? Orar. Tenía que orar, porque si no oraba, pues no había sanidad, ¿cierto? Todas estas cosas están haciendo que nosotros menguemos en nuestra fe. Amén. Y por ello creo que viene esa pregunta para que la apliquemos en todas las áreas de nuestra vida. Pues Dios sabía los tiempos que iban a venir, sofisticados, llenos de riquezas y de tantas cosas. Y todo eso es bueno. Sin embargo, a veces también estas cosas nos están haciendo daño, amén, porque estamos dejando de un lado el principio, que es la fe. Gloria al Señor Jesús. Habría mayoría de nosotros que buscaríamos, o hoy en día hay mayoría de nosotros que buscamos cómo resolver ciertas situaciones por nuestros propios medios. El pastor nos enseñaba el domingo que muchas veces nosotros tenemos una necesidad económica y pensamos en todo menos en buscar a Dios. Pensamos en que me preste el hermano, en yo qué sé, vender algo. Pensamos en ir a hacer un préstamo al banco, pero nos olvidamos que Dios es la fuente. Amén. Nuestra fe está menguando en esas cosas. Y por ello quizás nos estamos metiendo en tantos problemas y no estamos viendo la bendición. Una de las cosas que me impactó, estaba leyendo la historia de Abraham. Pues Abraham es el padre de la fe. Amén. Y cuando Lot fue que se lo llevaron y todo eso, y Abraham fue a rescatarlo. Dice que Abraham lo rescató con todo el botín, no solamente a él, sino a los reyes de Sodoma, Gomorra y todos los que habían sido cautivos. Y estos reyes querían darle a Abraham bienes, amén, pero Abraham dijo no, porque Dios ha prometido que Él me va a bendecir. Yo no voy a tomar nada de ustedes, porque yo quiero que se sepa que si yo soy rico es porque Dios me enriqueció. Amén. Y eso me impactó, hermanos. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Abraham hubiera tranquilamente haber pensado, bueno, esto es una forma de que Dios me bendiga, ¿cierto? Esto Dios me ha prometido que me va a hacer rico, que me va a bendecir. Esto es una forma, pero Abraham quería probar verdaderamente y creer que su bendición vendría solamente del Señor. Y me impactó y me sorprendió eso. Amén. Así que, como les decía, hoy en día es muy común que los cristianos de este tiempo busquemos otras fuentes para suplir nuestras necesidades antes que la fuente del Señor. Y muchas veces nos encontramos endeudados, y después de que estamos ya metidos hasta aquí, y entonces venimos, ay Señor, pero ni siquiera le preguntamos a Dios, ni siquiera le oramos a Él. Nos está faltando practicar la fe, ¿sí o no? Estamos olvidándonos de practicar la fe. Gloria a Dios. Una de las fuentes que buscamos nosotros muchas veces para ser prosperados económicamente, una de ellas es, por ejemplo, el trabajo. Amén. Nos desesperamos tanto por el empleo. Sabemos que tenemos necesidades, hay que pagar alquiler. Muchos de nosotros venimos aquí con un propósito de nuestro país. Muchos de nosotros queremos hacer mansiones allá, ayudarle al papá, a la mamá, a los hermanos. Y eso hace que haya una presión donde aún comprometamos hasta los horarios de los cultos. Amén. Comprometemos aún el tiempo para dedicarle al Señor, y aún comprometemos el tiempo para servirle a Dios. Todo esto es falta de fe. Amén. Esto es falta de fe, porque confiamos más en resolver las cosas con nuestros propios medios antes que pedirle al Señor Jesucristo.
Amén. Así que es muy importante meditar en la pregunta que Jesús nos hace. ¿Cómo está nuestra fe en lo económico? ¿Hallará el Señor fe en la tierra cuando venga? Esa es una respuesta que la debe responder cada uno de nosotros en particular. Amén. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no lo ha leído, vamos a leerlo. Romanos 14:23. En el nombre del Señor Jesús, Romanos 14:23 dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Así que todo lo que nosotros no hagamos con fe delante de Dios está siendo pecado. ¿De cuántas bendiciones no nos estaremos perdiendo nosotros por no poner en práctica la fe y la confianza en Dios? Gloria al Señor. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y son textos que nosotros citamos para aplicarlo a la santidad, que está muy bien. Dios no cambia, Él es santo y Él nos ha mandado a nosotros a ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que está muy bien aplicar estos textos a lo que concierne a la santidad. Lo aplicamos a la salvación. El plan de salvación dice claro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y seréis llenos del Espíritu Santo. Y eso es así y eso no cambia. Amén. Gloria al Señor. Pero en lo económico también Dios ha establecido principios bíblicos que no cambian. Amén. Son principios bíblicos para el Señor sustentarnos. Yo no le voy a hablar de riquezas, porque hay personas que Dios no nos va a enriquecer, pero la Biblia dice que nos va a dar para vivir lo que nosotros necesitamos, amén, y para hacerle de bendición también a otros. No tenemos que vivir, ser millonarios, pero tampoco tenemos que ser necesitados, amén, sino que tengamos lo suficiente para vivir y para poder ser de bendición. Así que jamás me escuchará predicarle sobre riquezas, y eso no es mi concepto. Todavía eso no me lo ha revelado el Señor. Amén. Aunque Dios lo puede hacer rico, pero a mí todavía no me lo ha revelado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces Dios ha establecido principios bíblicos para que nuestras vidas aquí en la tierra sean bendecidas. Amén. Para que nosotros tengamos una economía bendecida, fructífera, para que nosotros podamos acostarnos tranquilamente a la cama sin pensar: ay, le debo a Julano, me van a venir a tocar la puerta, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, ¿qué voy a hacer? Amén. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Entonces Él ha establecido unos principios bíblicos para que nosotros podamos vivir siendo bendecidos. Y lo primero es tener fe de que Él es nuestra fuente. No dependemos del gobierno, no dependemos del trabajo, amén. No dependemos del mundo, dependemos del Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestra fuente. Él es nuestro proveedor. Gloria al Señor Jesucristo. Y he estado estudiando mucho la historia de Israel. Amén. La palabra del Señor dice que Israel fue un pueblo que estuvo caminando por el desierto durante 40 años. Amén. Sin tener un lugar estable. Y durante 40 años Dios les sustentó. Pedían carne y el Señor les enviaba codornices. Pidieron pan, Dios les envió el maná. Pidieron agua, les abrió una fuente. ¿Qué era lo que esa gente no pedía que Dios no les diera? Dios les suplió todo durante 40 años. Él fue el sustento de ellos. Deuteronomio 2:7 dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto.
estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Amén. Nada nos ha faltado. Como ellos, nosotros también hemos vivido muchísimo tiempo, años buenos, años malos, porque quiero decirle, hermano y amigo, que siempre van a haber tiempos buenos y van a haber también tiempos malos. Amén. Por eso es que hay que aprender a sembrar y a ahorrar y a cosechar en los tiempos buenos para cuando llegue la escasez. Gloria al Señor. Y aquí podemos ver cómo el Señor le está recordando a su pueblo que Él había sido el sustento de ellos, que durante estos 40 años nada les había faltado, ni a ellos ni a su descendencia. Gloria al Señor. Y en lo personal, porque esto es una opinión personal, amén. Cada uno de nosotros habla con Dios y Dios le muestra de acuerdo a lo que Él quiere que aprendamos. En lo personal, para mí, una de las historias bíblicas que más nos enseñan sobre lo que el Señor desea que aprendamos, ya sea para salvación, ya sea para bendecirnos en lo material y en muchas cosas, es la historia del pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto. Amén. Para mí es un pueblo con el que yo en lo personal me represento muchísimo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Entonces siempre cualquier cosa voy a esta historia. Me gusta muchísimo. Y podemos recordar que ellos son descendencia de Abraham. Amén. Primeramente Dios llamó a Abraham y le hizo unas promesas. Estas promesas le alcanzarían a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia. Dios había hecho un pacto con Abraham y le había prometido que sus bendiciones no solamente lo alcanzarían a él, sino a todas sus generaciones. Aunque Abraham no tenía hijos, pero Dios ya estaba viendo las grandes multitudes de hijos que Abraham tenía. Amén. Esto lo vemos ahí en Génesis 12, dice así, 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una grande nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos textos nosotros podemos ver las promesas que Dios tenía para Abraham y para su descendencia. Y nos enseñaban el domingo que nosotros también somos descendientes de Abraham. Amén. Por la fe. Por lo que podemos ver que el propósito de Dios era bendecir a Abraham, engrandecer a Abraham. Pero no solamente eso, amén, sino que lo haría para que él fuera de bendición a todas las personas. Abraham sería el hombre que llevaría gloria, honra al Señor por haber adquirido las bendiciones del Dios Todopoderoso. Así que estas bendiciones no se quedaron aquí solo para Abraham. También iban a ser para sus descendientes, incluyéndolos a quién, a nosotros también. Gloria a Dios. Como podemos ver, y si nosotros hemos estudiado la historia de Abraham, vemos que Dios cumplió a Abraham cada una de sus promesas. Abraham no tenía hijos y Dios le dio hijos. Amén. Abraham no tenía riquezas y Dios le dio riquezas. Dios es un Dios que cumple lo que promete. No estamos en cualquier Dios, estamos en el Dios todopoderoso, el cual su sí es sí y su no es no. Amén. Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Con Él no tenemos nada que perder. Él es un Dios al cual nosotros podemos creer y confiar que lo que Él nos ha prometido, eso Él nos dará. Simplemente que muchas veces somos nosotros los que cortamos las bendiciones.
porque nos convertimos en malos administradores de las bendiciones de Dios. Amén. Yo no voy a profundizar mucho de eso porque creo que es algo que lo debe tratar con nosotros nuestro pastor, porque aquí estamos todos para aprender. Amén. Así que son temas que no me voy a meter por ahí, pero realmente Dios sí nos quiere bendecir. Pero tenemos que mirar también lo que Él ha establecido en la palabra de Dios. Él no nos ha mandado a endeudarnos, no nos ha mandado quizás a invertir el dinero donde no debemos y menos sin consultarlo. Muchas veces nos metemos en deuda y ni siquiera le hemos orado al Señor. Muchas veces vamos a comprar cosas y ni siquiera le hemos dicho al Señor si es su voluntad que hagamos eso. Amén. Pero como les digo, por ahí yo no voy a entrar. Ya nuestro pastor nos enseñará de eso porque yo también tengo que aprender. Amén. Entonces, con la historia de Abraham podemos ver que Dios es un Dios que cumple promesas y Él tiene bendiciones poderosas para cada uno de nosotros. Él no solamente quiere bendecirnos espiritualmente, amén. Eso es lo primero. La Biblia dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Claro que lo primero es lo espiritual, pero después de eso el Señor quiere suplir nuestras necesidades, amén, nuestras necesidades naturales y económicas, gloria al Señor. En Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que Él es el dueño de todas las cosas, amén, y Él quiere compartirla con nosotros, sus hijos. Dios, nuestro Jesús, está interesado en bendecirnos también materialmente con un propósito, para que nosotros nos convirtamos en bendición para otros. Nos contaba nuestro pastor una anécdota de una mujer que dijo que era cristiana y estaba pidiendo dinero. Amén. Y él decía que si él fuera el pastor de esa mujer, la mandaría a orar y ayunar. Y es verdad. Todo eso es falta de fe. Amén. Hoy en día poco practicamos la fe para que el Señor nos ayude a manejar mejor nuestra economía. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Cuando el Señor llamó a Abraham, lo llamó con el fin de bendecirlo, incluyendo también lo económico. Y como hemos dicho, el Señor cumplió sus promesas, incluyendo la economía. Génesis 13:2 nos dice: y Abraham era riquísimo. Amén. Abraham era un hombre riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cuánto equivaldría la fortuna que Abraham tenía? No lo sabemos, pero la Biblia nos dice que era un hombre muy rico en ganado, en plata y en oro. Gloria a Dios. Pero esas promesas trascenderían a su descendencia. Sin embargo, la descendencia de Abraham queda cautiva en Egipto. Amén. Se los llevan cautivos, entran cautivos por la desobediencia del mismo Abraham. Amén. Así que entraron a Egipto, quedaron cautivos por más de 400 años. La vida de los esclavos no era una vida fácil. Amén. Para mí, los israelitas que salen de Egipto es un tipo de nosotros los cristianos que salimos del mundo. Amén. Ya que Egipto también simboliza al mundo. Gloria al Señor Jesús. Como ellos, nosotros también nos encontrábamos en el mundo esclavizados. Algunos eran esclavos del licor, de las drogas, de las discotecas. Bueno, usted sabrá de qué era esclavo allá en el mundo. Amén. En qué se quedaba todo lo que usted trabajaba y lo que usted hacía. Amén. Allá en Egipto, los esclavos no tenían derecho a sueldos o remuneraciones por el trabajo que ellos realizaban. Todo lo que ellos trabajaban era para el amo,
para el faraón. Por lo tanto, ellos no tenían absolutamente nada. Sin embargo, Dios había hecho una promesa a la descendencia de Abraham, de que Él les iba a proveer. A ellos, a los esclavos, se les trataba como un bien más del dueño o del amo, del cual solamente servía para obtener beneficios. Por eso es que los esclavos debían trabajar continuamente, los varones en las labores, las mujeres en otras, y aún sus niños no tenían derecho a educación, no tenían derecho a nada, pues ellos también los trataban como un mueble más. Amén. Pero esta era la descendencia de Abraham. Esta era la descendencia a la cual Dios había prometido bendecirla en gran manera. Ellos no tenían derecho, digámoslo así, a una vivienda propia. Ellos no tenían derecho a tener un sueldo. Todo lo que ellos tenían le pertenecía a sus amos. Las casas donde vivían, la ropa que se ponían solamente les daban para que se sustentaran, pero nada era de ellos. Aún ellos mismos le pertenecían a Faraón. Amén. Y así éramos nosotros. Nosotros le pertenecíamos a Faraón, pero gracias al Señor que Él nos libertó. Amén. Él nos sacó de ese mundo, gloria a Dios. Él nos trajo a sus pies. Alabanzas al Señor. Así que para mí ellos son un vivo ejemplo y un tipo de lo que somos nosotros, gloria a Dios. Y cuando el Señor les liberta, el Señor empieza a enseñarles algunas cosas que yo creo que las dejó allí para que nosotros también las pusiéramos en práctica. Gloria al Señor. Antes de que ellos salieran de Egipto, Dios le había dicho unas palabras a Moisés, pues Dios sabía que ellos iban a salir con las manos vacías si el dueño del oro y la plata no intervenía. Amén. Gloria al Señor. Ahí en Éxodo 21 dice así: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Está hablando el Señor con Moisés. Para que cuando salgáis no vayáis con las manos. Wow. Dios conoce nuestras necesidades. Él sabía, ni siquiera había llegado Moisés todavía a Egipto, pero Dios sabía que Él no iba a sacar a su pueblo con las manos vacías de Egipto. Amén. El 22 dice: sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Uy, yo quiero que el Señor despoje a los que están allá para que nos bendiga a nosotros, amén, para que me bendiga también a mí, gloria al Señor. El Señor ya lo había dicho. Y ellos no iban a salir con las manos vacías. Mire, tenemos un Dios que es justo. Tenemos un Dios que es bueno. Quizás ellos se estaban imaginando, anhelando por ser libertados, clamándole al Señor por eso, pero en su mente jamás pensaron que iban a salir con las riquezas de Egipto. Pero Dios tiene un plan para sus hijos. Amén. Y Dios no quiere que sus hijos mendiguen, gloria al Señor. Y vemos a esto cumplirse ahí en Éxodo 12:35, antes de sacarlos de Egipto. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Ellos tuvieron fe. Creyeron en lo que el Señor les había dicho a través de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová, ¿quién? Él es nuestra fuente, amén. Si usted va a buscar un empleo, si es la voluntad de Dios que ese empleo sea suyo, Dios va a derramar gracia para que ese empleo se lo den a usted, aunque haya miles de personas, inclusive más capacitadas que usted. Dios va a derramar gracia, amén. Tenemos que ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de ¿quién? De los egipcios. Y ellos les dieron cuanto pedían. Así despojaron ¿a quién? A los egipcios.
Dios es un Dios que es bueno. No los sacó con las manos vacías. Al contrario, el Señor los sacó con más de lo que ellos necesitaban para empezar una nueva vida, dejando atrás a Egipto. Gloria al Señor. Y por medio de esta historia, el Señor nos enseña los principios de la bendición y como hijos de Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y para qué es que nosotros debemos anhelar y desear ser bendecidos? Amén. Nosotros debemos anhelar y desear ser bendecidos, pero ¿para qué? El hermano Walter siempre nos decía, si una persona conecta su sueño con los sueños de Dios, Dios va a prosperar eso. Pero muchas veces Dios no está en nuestros sueños. Muchas veces Él no está en nuestros planes. Muchas veces Él no está en nuestros propósitos. Y nosotros queremos que Él nos prospere, pero no tenemos las cosas de Dios en nuestra mente. Amén. Sin embargo, vamos a ver por qué Dios permitió que ellos fueran bendecidos a través de los egipcios con oro, con plata, con vestidos y con todo lo que el Señor les dio. Lo leíamos en la enseñanza pasada. Éxodo 25:1 dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué cosa? Que tomen para mí, ¿qué cosa? Primero debemos de pensar en quién, en Él, en la fuente de nuestra bendición. Amén. Si el Señor me bendice a mí, lo primero que tengo que hacer es, tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que contribuir a la obra de Dios. Yo me acuerdo que mi hermana Janet, yo he visto a mi hermana Janet llorar por no poder ofrendar. Desesperarse, hermano. Yo no he visto a nadie más, no he conocido a nadie más que se desespere por dar para la iglesia como ella. Se lo digo de verdad. Y ella me decía, es que yo a veces la regaño porque ella es muy desesperada. Entonces, no, es que tú no sabes a mí la vergüenza que me da cuando pasan la canasta y yo no puedo dar. Y ya se desespera, hermano. Yo me asombro. ¿Ya? Y qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos ese corazón. Que nosotros nos desesperemos porque no tenemos, porque Dios quiere eso. Dios quiere usarnos como la fuente de bendición para otro. Él nuestra fuente y nosotros fuente ¿para quién? Para otros también. Gloria al Señor Jesús. Así que dice que me den ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Sabemos que todo esto el Señor lo quería usar para su pueblo, lo quería usar para la construcción del templo. Así que el Señor les estaba enseñando que primero debían dar e incluir a Dios en sus propósitos. Está bien que queramos construir la casa allá en el otro lado, eso no está mal, porque si vivimos en esta tierra y no sabemos cuándo va a venir el Señor y lo estamos esperando, es bueno que nos programemos. Amén. Pero primeramente, hermanos, el reino de Dios. Primeramente Dios. Lo primero es Dios, y de ahí para allá con lo que nos queda, el Señor lo va a bendecir y lo va a prosperar. Muchas personas se preocupan muchísimo por dejar bienes económicos, y lo que eso hace es que destruye a las familias. ¿Cuántas familias no se han matado por una casa? ¿Cuántas familias no se han enemistado por un bien? Muchísimas. Manos, lo mejor es buscar primeramente a Dios. Él a través de esta historia nos enseña lo primero que Él quiere que hagamos con lo que Él nos dio. Lo que Él le estaba dando a su pueblo era para que de allí sacaran para contribuir en su obra. El Señor les estaba enseñando el principio de dar. Dios les bendijo, Dios les dio, Dios les proveyó, y ellos debían de incluir a Dios también en sus planes. Ellos debían de promoverse para poder
para poder estar en el proyecto de la congregación de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. El proyecto de una congregación no es solo de una persona, es de toda la iglesia. Todos nosotros. Esto no es de una sola persona, es de todos. Cuando se nos llama a un proyecto, cuando se nos llama a algo, debemos entender que no es el hombre, es Dios que nos está llamando a todos nosotros. Gloria al Señor. Y Él nos ha bendecido. Muchos de nosotros aquí somos bendecidos. Es verdad que no tenemos para tirar, pero Dios nos ha bendecido. Pero muchos de nosotros estamos invirtiendo allá en Egipto y no invirtiendo aquí en la obra de Dios. Gloria al Señor. Y si queremos ser bendecidos, debemos saber dónde sembrar. Amén. Debemos saber dónde debemos sembrar. Todos anhelamos el dinero. Todos anhelamos las riquezas. De ahí ese dicho que la monedita de oro no le cae mal a nadie. ¿Sí o no? Todos anhelamos lo económico. Amén. Nadie diga aquí que no, por muy espiritual que usted sea. Todos anhelamos el oro, la plata, los euros. Amén. El dólar. Pero ¿cuántos pensamos en tenerlo para el Señor, para incluir al Señor en nuestros planes? Señor, ¿usted qué quiere que yo haga con esto? O voy a sembrar para un misionero que está en otro lugar, o voy a darle a una persona que está predicando el evangelio, o voy a dar para que la obra de Dios se expanda. A mí me impacta, hay una hermana aquí que ella lleva mucho tiempo, yo no sé si 3 o 4 años, dando 50 euros para publicidad, para copias, para papeles, para... Ella dice, yo trabajo interna, yo no puedo, pero aquí están estos 50 euros. Lleva ella haciendo esto bastante tiempo, porque eso lo hacía desde que estaba el hermano Walter, y todavía continúa haciéndolo. Amén. Así que qué bueno que nosotros tomemos de esos ejemplos. Proverbios, que fue los textos que leímos al principio, Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gloria al Señor. El Señor nos está recordando que no se trata de retener, amén. Se trata de poner en práctica sus principios bíblicos, empezando por la fe. Él es nuestro proveedor. Él es nuestra fuente, amén. Y el Señor nos quiere prosperar. Él quiere bendecirlo, pero necesitamos que nosotros apliquemos su palabra a nuestra vida. Que empecemos haciendo lo que Él nos dice. Si Él nos bendice, cumplamos con el Señor. Que el Señor sea el primero. Yo lo he visto en mi vida muchas veces, inclusive en la vida de mi familia, hermanos. Yo me asombro, y una de las cosas que más le admiro a mi papá, a mi mamá, mi mamá fue una mujer muy ahorrativa, aunque no conocía de Dios. Mamá era una mujer que nunca le gustaba prestar. Ustedes saben, yo no sé si en todos los países, pero en Colombia suelen vender cosas a crédito, ¿ya? Y mi mamá siempre nos decía que ella no le gustaba que le vinieran a tocar la puerta para cobrarle. Ya todo lo que compraba lo compraba de una. Ella iba reuniendo, iba reuniendo, iba reuniendo, y cuando tenía, lo compraba. ¿Y sabe cuántos hijos éramos? 6. Éramos 6 hijos. Pero el Señor nunca dejó de ayudar. Mi papá murió va a ser 3 años. Y mi papá, hermanos, no nos dejó a nosotros ningún problema económico. Al contrario, le dejó a mi mamá 2 casas. Una de 4 pisos, otra de 2 pisos. Y cuando mis hermanos abrieron el armario, en Colombia había más de 25 millones de pesos. Esto lo cuento para la gloria de Dios. En efectivo.
sus gastos de funeraria estaban pagos y tenía una pensión y tenía unas cesantías. Nosotros no tuvimos que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Más el dolor de él. No, mi papá dejó todo, hermano, y dejó a mi mamá en una, no es rica, no es millonaria, pero gracias a Dios tiene donde vivir y el sustento de cada mes. Gracias al Señor. Amén. Sin que ningún hijo tenga que darle. Si nosotros le damos es porque queremos, no porque ella lo necesite. Pero para llegar a eso hay que ser organizado. Hay que ser organizado, hermanos. No hay que meterse en deudas. Mis papás nos dieron a nosotros un tremendo ejemplo, hermanos, para la gloria de Dios. Y cuando mi padre murió, yo me quedé impactada y le di gracias a Dios y a él por todo eso que le dejó a mi mamá. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies. Dios nos quiere bendecir, hermanos, pero Él necesita que nosotros empleemos los principios bíblicos. Amén. Y mira, a mí una de las cosas que más me sorprende es que lo económico, lo económico no es como la salvación. Lo económico, si nosotros ponemos esta palabra, la mayoría de los grandes millonarios en el mundo, aunque no son cristianos, son bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque en la economía emplean los principios bíblicos. Y a mí me sorprende. Cuando mi hermana Yané, ellas llegaron aquí 4 años, llegaron hace 4 años, mi hermana Nidian y mi hermana Yané se vinieron ellas dos primero. Nidian vino con Sebastián. Este es un testimonio para la gloria de Dios. Y ellas vinieron, Yané sobre todo, Yané vino en una condición económica, digámoslo, peor que Nidian, porque Nidian llevaba muchos años trabajando, ella tenía sus ahorros, tenía su dinero. Pero mi hermana Yané no, ella estaba en una situación económica bastante mala en Colombia. Tanto que mi papá fue quien le compró a ella el pasaje, creo que Nidian también le ayudó un poco, le dieron el pasaporte, la maleta, a ella le dieron todo. Ella vino aquí, como decimos nosotros, con una mano atrás y otra adelante, sin nada. Amén. Y vienen aquí, llegan a mi casa y pasaba un mes, no conseguían empleo, 2 meses, no conseguían empleo, 3 meses, nada, le sale un empleo y le pagaban 500 euros y ella no lo quería coger. Y entonces yo le dije, no señor, usted se va a ir a ese trabajo, se va a ir a trabajar allí, porque esos 500 euros usted no los va a tener aquí sentado y usted tiene sus niños allá, porque venimos de allá y queremos venir aquí a ganar 5,000 y queremos enriquecernos, y yo no sé la gente con qué expectativa viene de allá. Entonces ella le parecía 500 euros muy bajito, pero bueno, llamé a mi papá porque ella no quería y mi papá también le dijo, no mija, cójalo, porque así se empieza, ¿ya? Y verdad, ella cogió ese trabajo, empezó a trabajar allí y se fue. Después de eso empezó a buscar otro empleo. Creo, no sé si a los 2 o 3 meses se consiguió un trabajo. Lo buscó por 1000 anuncios, porque se metía aquí y allá. Se fue a un pueblo, le pagaban, si mal no recuerdo, 800 euros. Y ya empezó a ganar un poquito más. Amén, ya eran 800. Y los planes de ella, yo le dije a ella, mire, usted, si va a estar aquí en España, usted tiene que tomar una decisión. Usted no puede estar aquí 5 o 6 años sin ir a ver a su familia. Usted tiene que tomar una decisión. Hable con su marido y le dice, o te vienes para acá, o reúno un dinero y me voy para allá, pero así no pueden estar. Tomaron la decisión de venirse por circunstancias. Y entonces me dice, porque ya todo me lo consultaba, todo, ya no daba un paso sin hacer nada. Siempre me lo decía, ya todo me lo decía. Entonces me dice, un día me dice, yo me quiero traer a mis hijos. Y Jorge también se quiere venir, Jorge es su marido. Pero necesitamos hacer un préstamo de estos que hacen por allá gota a gota, le dicen en mi país. No sé cómo le dicen. Sí, no sé cómo le dicen en otros países, esto que prestan con intereses muy altos. Amén. Ella ya se había bautizado, ya estaba viniendo a la iglesia. Y yo le dije, mire, Yané,
No es de Dios meterse en deudas. Si el Señor le va a traer a su familia, Dios se la va a traer sin deudas. Órele al Señor, le dije. Porque usted se trae a su familia, usted sabe que aquí le va a tocar que mantenerlos. Usted apenas se gana 800 euros. Su marido no puede llegar a trabajar. ¿Y usted cómo va a hacer para pagar esa deuda que cada día le va a ir creciendo más? Si es la voluntad de Dios, Dios los va a traer sin deuda. Mire, hermanos y amigos que están aquí, ojalá mi hermana Yané estuviera, no está porque está trabajando, para la gloria de Dios. En menos de un año, porque Yané trajo a su familia al año exacto de ella estar aquí, sin ninguna deuda, hermanos. Ella habló con su marido y le dijo: mire, yo voy a trabajar aquí, yo voy a ahorrar, usted trabaje allá para la comida y vaya vendiendo las cosas. Y se vino el marido de ella y sus 2 hijos aquí, hermanos, en un año, después de que estaban en una situación dura en Colombia, y se los trajo aquí, y aquí están para la gloria de Dios, sin deberle en Colombia nada a nadie, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios que suple, hay un Dios que bendice, hay un Dios que prospera, hay un Dios que si nosotros lo buscamos, Él nos va a ayudar. Él es nuestra fuente y Él quiere que testifiquemos de que Él es el mismo de ayer. Él no ha cambiado nada, pero ¿a dónde estamos yendo nosotros a buscar? ¿Dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada? ¿Cuál es nuestra fuente? Pero Dios quiere, amén. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe, que nos ayude a practicarla, ya que quizás nos hemos olvidado, ya que quizás los tiempos en los que vivimos nos han hecho olvidarnos que Él es nuestra fuente, Él es nuestro proveedor. Para Él no hay nada imposible. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Él nos quiere bendecir para que nosotros seamos de bendición, para que nosotros testifiquemos de cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Aleluya. Padre celestial, en esta hora estamos aquí, Señor, tu amada iglesia, mi Dios amado. Hoy hemos entendido, Señor, que nos ha faltado la fe. Hemos entendido, Señor, que nos hemos desviado de lo que tu palabra nos enseña para ser bendecidos en lo económico. Pero ayúdanos, Señor. Vuélvenos a esa senda antigua, mi Dios amado, donde entendemos y clamamos a ti que eres la fuente de nuestra bendición, donde entendemos que tú eres nuestro proveedor, Señor, donde entendemos que todas las cosas provienen de ti. Yo no sé cuál es la necesidad que los hermanos están pasando. Yo no sé cuál es la necesidad de los amigos en la economía, pero yo sé que aquí hay un Dios que puede bendecirlos, que puede ayudarlos, que puede prosperarlos para que ellos sean de bendición para otros. Obra, Padre celestial, bendice a este pueblo y ayúdanos, Señor, a administrar bien los bienes que tú nos das, las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a administrar bien nuestra economía. Oh Padre celestial, te rogamos en esta tarde, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría, dándonos la fe, Señor, la confianza en ti, oh Dios de los cielos, porque queremos ser prosperados, Señor.